Muy buenas tardes, soy el licenciado Yoshua Barbosa, bienvenidos a esta acreditación. Vamos a tratar, como ya hemos visto en los protocolos modulares que vamos a realizar en esta acreditación, vamos a basarnos principalmente en las crónicas. Vamos a iniciar las crónicas conforme van otorgando titulaciones a los capítulos del libro Crisis del Ser y del Cuidado. Voy a hacer una pequeña referencia a lo que tengo basado en los escritos que me basé para la realización del libro y por lo tanto para la realización de estas conferencias. En esta primera conferencia vamos a analizar la estética trascendental del espacio por Immanuel Kant. Vamos a analizar, vamos a filosofar todas las perspectivas que se manejan en homologación al ser o la esencia que Immanuel Kant lo menciona como espacio. Entonces nuestra primera idea de relación entre el postulado de la trascendencia, de la estética trascendental respecto a lo que vamos a revisar en esta conferencia es que el espacio, espero que se pueda notar, el espacio de Immanuel Kant para nosotros es el S. El S es la realidad auténtica. El S es la realidad auténtica. También puedo decir que el S es la esencia. Espero que se pueda notar. El espacio de Immanuel Kant para nosotros, para poder dominar, para poder otorgarle conceptos y fenómenos a nuestros análisis, a nuestra filosofía, es el S. Lo que es el espacio para Immanuel Kant, para nosotros es el S. Es la realidad auténtica, es la esencia. ¿Qué es la esencia? ¿Qué es la realidad auténtica? ¿Qué es el S? Es el yo mismo, la totalidad del ser. Es una totalidad inacabable, luego vamos a ver por qué. Entonces, cuando yo me refiera al S, estoy refiriéndome a cualquiera de estos tres conceptos, que es el S, la realidad auténtica o la esencia. ¿Para qué? Porque tenemos que manejar los términos que vamos a ver en estas conferencias. Entonces, vamos a ir analizando lo que Immanuel Kant nos dice en sus prolegómenos en el libro de La crítica de la razón pura. Mediante el sentido externo, dice Kant, propiedad de nuestro espíritu, nos representamos objetos exteriores a nosotros y como reunidos en el espacio. Immanuel Kant nos menciona de que nosotros percibimos el espacio externo, la realidad externa, a través de nuestros sentidos y la percepción. Y lo que percibimos es los elementos del espacio en donde nos encontramos, ¿no? ¿Por qué es necesario especificar el espacio como contexto? Porque no solamente es contexto, el espacio para Immanuel Kant no es solamente los elementos que están fuera en nuestro sentido externo, ¿no? Sino que el espacio para Immanuel Kant es la realidad. El espacio para Immanuel Kant es la realidad misma, ¿no? La realidad que es producto de la percepción que yo tengo a través de mis sentidos externos y la interiorización que me permito a través de lo que yo sintetizo, lo que está fuera. Entonces, la realidad también es el S. Miren, veamos de que el S o la esencia es la realidad auténtica. Luego vamos a ver por qué es realidad auténtica. ¿Qué mencionamos? Es por la capacidad de percepción, decimos nosotros, que viene a ser un fenómeno de conjunción entre los sentidos y la capacidad del yo de distinguir entre el ser y no ser del otro o del observado, y a esta propiedad le denominamos representación.
Entonces ya estamos iniciando nuestras principales ideas o síntesis a partir de lo que menciona Immanuel Kant. ¿Qué decimos? Por nuestra percepción, por la capacidad de percepción, y toda percepción denota sensibilidad y denota sensación. Es decir, por nuestra sensibilidad y sensación nosotros percibimos. La percepción se va a basar entonces a través de la sensibilidad, que es la capacidad de otorgar presencia, ¿no? Es decir, de ver, de determinar que algo existe frente a nosotros a través de nuestro sentido externo, y la sensación, que sería la capacidad de tener en cuenta los efectos que esa presencia causa en mí. Entonces, sensibilidad y sensación es la percepción. Y la capacidad de percepción no es solamente sensibilidad y sensación, que son sus propias estructuras, sino que la percepción no es una disyunción tampoco. O sea, no puedo decir de que es o sensibilidad o sensación, sino que la percepción es sensibilidad y sensación. Así como la percepción es sensibilidad y sensación, que son sus estructuras propias, es decir, cualidades, las cualidades de la percepción, sus propias estructuras hacia el exterior serían los sentidos, lógico, los sentidos, hablo de todos los sentidos. Entonces acá puedo hablar de conciencia o de alerta, vigilia, y la capacidad de distinguir entre la capacidad del yo soy el observador, en este caso yo funciono como observador, ustedes son los observadores, yo soy el observador en estos momentos, observador, y el otro sería el observado, me refiero al resto del mundo. ¿No? Somos observadores, en estos momentos cada uno de nosotros somos observadores, pero a la vez somos observados. Entonces, cuando me refiero al otro, me refiero también al resto del mundo, ¿no? Al otro o el mundo. El otro o el mundo viene a ser un observado cuando nosotros observamos, ¿no? Entonces, la percepción se basa en los sentidos y en la capacidad del observador de distinguir entre el ser y el no ser del observado, ¿no? A ver, es decir, distinguir el ser o el no ser. ¿Qué es el ser? Es todo lo que es. ¿Y qué es el no ser? Es todo lo que no es. El ser y el no ser es un complemento de la estructura del S, lo vimos hace un momento. El S es lo que es y lo que no es, que quiere decir de que yo como profesional, como humano, ya sea profesional o de la salud, tengo que tener en cuenta de que la persona, es decir, la esencia misma de esa persona, no es solamente por la forma en cómo es, sino también por la forma en cómo no es decir, el ser y el no ser. Cuando la persona tiene percepción, porque únicamente, luego más adelante la vamos a ver, que no únicamente el observador tiene percepción, sino también el observado tiene percepción de que se le está percibiendo. Entonces, la percepción tanto de observador y de observado es una conjunción entre los sentidos, conciencia, y la distinción entre el ser y el no ser del ese para el otro. O sea, el yo, que soy el observador, yo soy el observador, voy a tener distinción del otro. Y en el momento en que yo estoy percibiendo al otro, el otro también me percibe. Y yo también me percibo a mí mismo. Entonces son tres percepciones y por eso vamos a ver más adelante en capítulos posteriores las tres trascendencias. Bien, entonces hasta aquí estamos abarcando la primera idea que Immanuel Kant nos dice en su postulado.
Sin embargo, mencionamos, es imposible ver la totalidad de la esencia del ser mediante los sentidos o la percepción externa, ¿no? Mediante la percepción externa, porque esta percepción describe únicamente a las estructuras del ser y el no ser, tal como se muestran al mundo. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a ver. Vamos a ver. Cuando una persona tiene percepción del otro, es decir, cuando una persona es observador y se dirige al observado, lo que se va a distinguir del observador, lo que va a distinguir el observador del observado no es la totalidad. Vamos a ver el S, vamos viendo el S. El S, por una parte, el S es vimos que es la totalidad, ¿verdad? La totalidad o la esencia. Pero esta esencia no puede ser vista en un momento, no puede ser. ¿Por qué? Porque la esencia, que es el S, o la totalidad, que es el S, en la relación con el mundo no se muestra en su forma auténtica, es decir, el S, sino se va a mostrar por sus estructuras. Es decir, en la relación con el mundo, esta esencia, que somos nosotros y cada uno de nosotros, se va a mostrar al mundo por sus estructuras, mas no por lo que verdaderamente o auténticamente es. Quiero decir que las estructuras, entonces, vimos hace un momento, es lo que es decir, el ser y el no ser. O decir, ¿qué quiero decir entonces a esta premisa? El mundo percibe al observado, y nosotros somos observadores y observados, a través de nuestras estructuras. También puedo decir de que la esencia, que somos todos y cada uno de nosotros, nos mostramos al mundo no como una totalidad, sino como una parte de nuestras estructuras en ciertos momentos de la relación. Es decir, no siempre nos mostramos en nuestra totalidad. Bien, eso es lo que quiere decir. Entonces, no vamos a percibir a través de nuestra percepción lo que viene hacia nosotros, no es la totalidad, sino son las formas en cómo estas estructuras se muestran al mundo. Lo que el S o la esencia es o no es diferente en cada momento de relación, porque lo que es y lo que no es diferente por la forma en cómo se muestra el mundo en tiempos y momentos diferentes. Entonces, es imposible que las estructuras en función del tiempo y los momentos sean los mismos para decir que son las mismas formas de la totalidad. ¿No? Es imposible que yo pueda decir de que cada una de las formas en cómo el ser o el no ser de la esencia se presenta al mundo puede describirme de igual manera la totalidad del ser. ¿Por qué? Porque el ser es una totalidad inacabable, es una totalidad imposible de alcanzar a partir de sus momentos que describen aún así parte de la totalidad. Luego vamos a ver cuando subimos los momentos. Bien, vamos entonces a escuchar el segundo postulado de Immanuel Kant. Bien, hace un momento entonces vimos sobre las percepciones, ¿no? Cuando nosotros percibimos las realidades externas, todo lo que se encuentra hacia nuestro exterior y que es percibido a través de nuestros sentidos y de la distinción entre lo que es y lo que no es el ser que es observado por mí, a esta forma final lo denominamos representación. La representación entonces es la realidad que yo me formo a través de la percepción. Entonces, a través de la representación, a ver, ojalá que se vea mejor. A través de la representación
que me formo en el momento de relación, cuando yo percibo al otro que es el observado, entonces yo formo una realidad percibida. La realidad, vamos a verlo más adelante, la realidad percibida es la realidad que yo construyo a través de la representación que tengo en función de mi percepción. Percepción, que quiere decir de que la percepción que yo tengo a través de mis sentidos y de la distinción del ser y no ser del otro es que me va a otorgar la representación, se va a denominar realidad percibida, porque es la construcción que yo le doy a la percepción que yo tengo. Muy bien, entonces manejamos este término, realidad percibida, que se funda en la representación en función de la percepción. Immanuel Kant nos dice: el espacio no es un concepto empírico derivado de experiencias externas, porque para que ciertas sensaciones se refieran a alguna cosa fuera de mí, es decir, a algo que se encuentra en otro lugar del espacio en el que yo me hallo, y para que yo pueda representarme las cosas como exteriores y juntas las unas a las otras, debe existir en principio la develación del espacio, que quiere decir de que la develación del espacio, es decir, la forma de existencia del espacio, no es solamente un fenómeno externo, no se da solamente un fenómeno externo, sino se da en mi interior, puesto que Immanuel Kant menciona de que todas las realidades siempre son realidades percibidas, es decir, son producto de las representaciones que yo me formo en función de las percepciones y son propias. Puedo decir entonces de que el espacio no está en función de las realidades externas, sino en la forma en cómo uno las percibe. Luego vamos a ver cuál es la implicación que nos expresa o que nos enseña Immanuel Kant cuando menciona de que nosotros somos quienes otorgamos las percepciones y por lo tanto representaciones, y por lo tanto nuestras realidades percibidas son propias, no siempre son compartidas, y es una de las crisis que vamos a ver también. Entonces aquí encontramos un primer acercamiento a toda develación. Incluso Kant nos otorga un concepto previo a la misma develación, ¿no? La representación. La representación es la primera fase de relación con el mundo. ¿Por qué? Porque la representación puede ser a priori, si es inmediata, y a posteriori si se continúa con la relación. Vamos entonces a manejar el siguiente término. Cuando las representaciones, es decir, en momentos de relación con el mundo se forman de manera inmediata, lo cual siempre va a ser. ¿Por qué? Porque para que surja la relación con el mundo, vamos a hablarlo así, para que pueda yo ver, ese es el mundo. En el momento en el que yo voy a relacionarme con el mundo, en ese momento, antes de que yo me relacione, tuvo que ocurrir una representación, ¿no? Para que por lo que puedo decir de que toda relación es a través o inicialmente por una representación. Ahora, toda forma de relación siempre es inmediata, pero en un principio nunca es siempre, o no debería ser siempre inmediata. Cuando la relación que está en función de la representación es de manera inmediata, se le denomina representación a priori, es decir, inmediata, ¿no? Una representación inmediata que me forma la relación que tengo con el mundo. Y en la representación a priori también se van a otorgar realidades percibidas, RPER, que yo les considero así, RPER, que son realidades percibidas de las representaciones a priori, o RAP. Manejemos estos términos que también no voy a colocar en cada video, lo que significa representación a priori, o RAP, y realidad percibida, o RPER. Entonces tengamos en cuenta de que
surge inicialmente las representaciones a priori, que es en toda forma de relación con el mundo. Y ahí también se generan crisis. Ahí también se generan crisis. Vamos a ver entonces, toda vez que la esencia del yo es ser, o sea, la esencia que es vamos a verlo así, ya vimos que la esencia es la totalidad y la esencia es ser y no ser, que son sus estructuras. Vimos al S, que es la esencia, vamos a manejarlo con esos términos, que es ser o no ser, ser o no ser, decían, ¿no? Pero la esencia no es ser o no ser, la esencia es ser y no ser, ¿no? Porque estas dos formas son las estructuras de la esencia para mostrarse al mundo, ¿no? Podemos decir así, estructuras de la esencia, que ser y no ser, para mostrarse al mundo, ¿no? Así, inclusive para nosotros mismos. Nosotros mismos somos ser y no ser para el mundo. Son nuestras estructuras. Es decir, nosotros somos para el mundo en lo que somos y en lo que no somos. Bien, toda vez que la esencia del yo es ser, es decir, esto, entonces surge al observador, o sea, nosotros, y observado una representación del espacio geológico, porque estamos viendo el contexto. El espacio va a generar cualidades en las situaciones, pero en mí mismo, en la esencia, el espacio, es decir, el contexto, la realidad, va a otorgar cualidades. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir entonces? De que las estructuras del ser, o no, las estructuras del S, que es ser y no ser, para mostrarse al mundo, están en función de sus cualidades, que lo vamos a ver ahorita. Nuevamente digo, las estructuras de la esencia, que es ser y no ser, están en función de sus cualidades para mostrarse al mundo y ser percibidas por este mismo. ¿Cuáles son las cualidades? Son la experiencia previa, en el video vamos a ver las traducciones, vamos a ver cómo se definen, son la percepción de la situación y la percepción de la realidad. ¿Qué quiere decir entonces esto? Las estructuras del S o la esencia, que son ser y no ser, están en función de sus cualidades, que son experiencia previa, percepción de la situación y percepción de la realidad, para mostrarse al mundo. Para mostrarse al mundo. Es decir, la representación del ser para el yo y para el otro, ¿no? La representación del ser para el yo y para el otro. De esta manera, toda representación del ser se funda en las cualidades del ser. Claro, estoy diciendo de que para mostrarse al mundo la esencia, en base a sus estructuras, siempre está en función de sus cualidades. Es decir, el ser se muestra al mundo por lo que es o por lo que no es, en función de sus cualidades, Las cualidades de las estructuras de la esencia son la experiencia previa, la percepción de la situación y la percepción de la realidad, ¿no? Esta premisa nos brinda una fácil comprensión del error que cometemos cuando las cualidades del ser exceden su concepto y se llega al juicio. Lógico, si mencionamos que las estructuras de la esencia para mostrarse al mundo están en función de sus cualidades, cuyo resultado final serían las realidades percibidas, quiere decir de que tenemos que tener en cuenta que las realidades percibidas también están en función de las cualidades, ¿no? Lógico, si estamos diciendo que el ser se muestra al mundo y a través de la forma como se muestra el mundo, por lo que es o por lo que no es, se forman las realidades percibidas, y como las estructuras están en función de sus cualidades, puedo decir de que toda representación a priori está en función de las cualidades de este mismo observador.
Cuando las cualidades como experiencia previa, percepción de la situación y percepción de la realidad se exacerban en su concepto, pues se va a llegar a un error. Vamos a ponerlo así, error con asterisco. ¿Y cuál es el error? El juicio. Y del juicio se lleva a otro error, a la generalización. Bien, ¿por qué digo esto? ¿Por qué? Porque la experiencia previa, la percepción de la situación y percepción de la realidad son cualidades que van a otorgar las realidades percibidas a través de la relación que se tenga con el mundo. ¿Cuándo se exceden estas cualidades? Cuando la relación con el mundo no es la adecuada y por lo tanto la realidad percibida es solamente por parte del observador. Surge una crisis entonces. Es entonces que la representación del ser lo que permitirá develar al ser de la esencia, ¿no? La representación del ser que se funda en las realidades percibidas en función de las cualidades es lo que va a develar a la esencia, lógico. Aunque la esencia no se devela en su totalidad, pero sí se devela como conceptos en sus estructuras, que están en función de las cualidades, que van a otorgar las realidades percibidas y que por lo tanto puedo decir que las realidades percibidas también están en función de sus cualidades. Entonces, estas representaciones, o disculpen, realidades percibidas en función de las cualidades, también me van a otorgar la develación de la esencia. Esa es la realidades percibidas de la esencia, ¿no? En este punto me permito recordar que la develación de un ser se funda en el ser y el no ser de la esencia. Acuérdense, la develación de esta esencia se funda en lo que es o en lo que no es decir, en el ser o en el no ser de la esencia. No se puede fundar de otra manera. Pero tengamos en cuenta que las estructuras en las cuales se funda la esencia están en función de sus cualidades. Y las cualidades no son de la esencia, sino son de la forma en cómo se muestra el mundo, porque la esencia es un fenómeno puro, un fenómeno que no tiene cualidades, que otorga cualidades por cómo se muestra el mundo a partir de sus estructuras, pero la esencia misma no tiene cualidades. Vamos a ver por qué más adelante. Menciona entonces una crisis a generarse. Vamos a estudiar la crisis, que es muy importante en la bioética, es muy importante en la filosofía y epistemología de la humanidad. Vamos a ver cuál es la crisis universal y que va a ser, o es base de todas las crisis siguientes que vamos a estudiar en toda esta acreditación. Dice: no toda representación que el observador realice ante el observado permitirá la develación del no ser. Asimismo, no toda representación que el observador realice ante el observado permitirá la auténtica develación del ser. Bien, ¿qué quiere decir? Vamos a ver. Estamos viendo de que la esencia o el ese de un ser es lo que es, significa el ser, o lo que no es, significa el no ser. Estas dos formas o estructuras de la esencia son las estructuras que permitirán la forma de mostrarse al mundo de la esencia. Significa que nosotros vamos a otorgar al mundo lo que somos o lo que no somos, y este mundo va a percibir esto. Entonces, el ser y el no ser van a representar mi fenómeno de esencia o ese, o la forma en cómo somos, como no somos. Bien, ¿dónde surge la crisis? Porque se supone que el mundo, vamos a verlo de este punto, se supone que en cuanto el ese otorga lo que es y lo que no es al mundo, y en el momento en que entre el ese y el mundo existe relación, que por ejemplo, si en este caso, si el ese otorga lo que es y lo que no es al mundo, el ese es el observado, porque es quien otorga la forma en cómo se es, ¿no? Es
es el observado. Y por lo tanto el mundo sería el observador, ¿no? El observador, ¿no? Observador mundo y observador nosotros, porque nosotros somos quienes entregamos la forma de cómo somos nosotros para el mundo. Bien, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? En el momento en que estamos en plena relación con el mundo, y entonces nosotros hacemos el papel de observado, y por lo tanto el mundo el papel de observador, se asume que el mundo debe de percibir, es decir, formar la realidad percibida a partir de la representación, ¿no? Que está en función de las cualidades, lo vimos, está en función de las cualidades, ¿no? Y por lo tanto la representación es en función de las percepciones. Se asume que estas realidades percibidas del mundo, por la percepción que se tiene de nosotros, deben ser iguales o percibir la totalidad de lo que somos y lo que no somos. Es decir, percibirlo todo, percibir lo que somos y lo que no somos, para acercarse más a la esencia o la totalidad. ¿Dónde surge la crisis? La crisis va a surgir cuando, a pesar de que existe relación entre observado y observador, en un momento en donde el mundo capta una realidad percibida, esta realidad percibida se orienta únicamente a percibir el ser de la esencia, más no el no ser. O también se dedica únicamente a observar el no ser de la esencia, más no el ser de la esencia. Es decir, solamente se dedicaría la realidad percibida en función de las cualidades del observador, es decir, del mundo, a ver o separar o fragmentar las estructuras. Y recordemos que a pesar de que son dos estructuras de la esencia, estas dos estructuras son complementarias, no pueden ser separadas. La forma en cómo nos mostramos al mundo es una forma totalmente complementaria entre lo que somos y lo que no somos. La crisis surge cuando el mundo, a través de la realidad percibida que se cree en función de su propia cualidad, solamente percibe lo que somos o lo que no somos, más no la totalidad. Esa es una crisis. Espero entonces que se entienda la crisis, porque vamos a hacer también un ejemplo más adelante de cuáles serían las situaciones que vivimos en la vida, en el cotidiano, que generan este tipo de crisis. Espero entonces que se haya entendido. Hasta esta primera crisis vamos a continuar analizando lo que dice Immanuel Kant. Bien, continuamos entonces con lo que menciona Immanuel Kant. Immanuel Kant nos dice: el espacio es una representación necesariamente a priori, que sirve de fundamento a todas las intuiciones externas. Es imposible concebir que no existe el espacio, aunque se le puede pensar sin que tenga objeto alguno. Lógico, porque no siempre porque la representación a priori, como le dije, está en función de nuestras cualidades, ¿no? La realidad percibida está en función de nuestras cualidades, y como la experiencia previa es una de ellas, no necesito tener a una mesa en mí, hacia el frente mío, para yo pensar o poder imaginarme una mesa, ¿no? O sea, porque yo conozco el concepto de mesa, ya le doy yo a la conciencia de la mesa. Se considerará pues al espacio como la condición de posibilidad de los fenómenos y no como una determinación dependiente de ellos. Significa que los fenómenos que surgen en el exterior están en función del espacio, más no el espacio está en función de los fenómenos, ¿no? O sea, los fenómenos dependen del espacio para existir, pero el espacio no depende de los fenómenos para existir, porque está en base a nuestras cualidades, y nuestras cualidades siempre van a existir, ¿no? Entonces, vayamos al siguiente. Toda forma precedente a una develación, que vimos para poder develarse, luego vamos a ver qué significa la develación, es una representación inmediata, es decir, lo vimos que en toda relación surge primero una representación a priori, ¿no? Algo inmediato, y es basada en las formas en cómo la esencia del ser se presenta al mundo.
¿Por qué? Porque nosotros, por ejemplo, estamos viendo, yo como profesional de la salud, no necesito estar con el paciente o que me pasen el paciente de manera inmediata para saber qué diagnóstico médico podría tener. ¿Por qué? Porque en el cambio de turno o en la historia clínica yo puedo leer, paciente con diabetes mellitus, entonces en mi mente viene toda la representación a priori que sigue a esta forma de ser, ¿no? Por ejemplo, ya tiene hiperglucemia, puede ser que tenga herida diabética, puede ser que tenga hipertensión, retinopatía y muchísimas cosas más que me forman a partir de los conceptos a priori que me formé por las realidades percibidas que tuve en el momento inmediato que me imaginé, ¿no? Porque es una cualidad mía, la experiencia previa, ¿no? Y lo mismo surge, por ejemplo, en todos los tipos de relaciones, ¿no? Cuando estamos en relación con el mundo, surgen las representaciones a priori. Por ejemplo, puedo yo caminar por la calle y encontrarme con una persona descalza y puedo pensar que esa persona es pobre, pero no supe en realidad qué le pasó para que esa persona esté descalza, sino es que tuvo, por ejemplo, sufrió un asalto y yo puedo pensar que es pobre y puedo discriminarla, o puedo pensar que en realidad se ve pues una persona que es muy simpática y que me parece una persona de clase, pero pues si es descalza entonces significa que es pobre. No, o sea que todo descalzo es pobre. No. Si yo puedo decir que, si yo generalizo con silogismo que toda forma de ser otorga toda causa otorga un único efecto, entonces yo estoy pensando únicamente en representaciones a priori, lo cual es totalmente equivocado, ¿no? Bien, entonces les decía, ¿no?, que toda forma presente en una revelación es una representación inmediata, que es basada en las formas y cómo la esencia del ser se presenta ante el mundo. Por la forma en cómo el ser se presenta ante el mundo, en la relación va a formar representaciones inmediatas. Es la esencia del ser que toma forma en la representación. Es la esencia del ser que toma forma en la representación a revelarse ante el mundo. Significa que la esencia, vamos a verlo así, la esencia o el S, cuando es al mundo para su relación con él, cuando es al mundo, no es una totalidad, sino es solamente una representación que se forma como una realidad percibida por este mundo, ¿no? Eso que no quiere decir, ¿no? O sea, la esencia del ser toma forma. ¿Cuáles son las formas que va a tomar la esencia para la relación con el mundo? Son sus estructuras, que son el ser y el no ser. Esa es una forma que va a tomar la esencia en la relación con el mundo. Surge entonces una pregunta: ¿qué pasaría si no logro la representación del ser? Es decir, preguntémonos como observadores, ¿qué pasaría si no logro la representación del ser? Es decir, si no tengo una realidad percibida, ni siquiera a priori. Entonces solamente existe una única respuesta, ¿no? Significaría que no ocurriría la develación, es decir, la diferente forma de relaciones, y por lo tanto no habría trascendencia. Si no hay trascendencia, termina la existencia. ¿Qué pasaría? ¿Qué significa? Que si yo no otorgo, porque como observador, yo no otorgo una realidad percibida del mundo que observo, simplemente el mundo para mí no existe. Lo cual es absurdo, porque yo sé que existe. ¿Por qué es absurdo? ¿Por qué? Porque no sé que nada no existe, todo existe. ¿Por qué? Porque toda forma de ser para el mundo o ser para mí mismo, estar parado aquí sin tener relación con el mundo, yo ya sé o me formo realidades percibidas, ¿no? Y el mundo también se forma por parte de nosotros. Y como toda realidad percibida es una representación, y como toda realidad percibida en función de las cualidades del ser, que son formadas por representaciones en función de las percepciones, me va a dar por conclusión de que toda realidad percibida me va a dar formas de existencia. Quiero decir, de que siempre va a ocurrir realidades percibidas, ¿no? Inclusive de nosotros para las personas que fallecieron, ¿no? Las personas que fallecieron no viven aquí, en este mundo, pero no solo significa que dejen de existir. Yo les sigo dando realidades percibidas a esas personas que ya fallecieron, ¿no? Y eso lo vamos a ver con la parte cultural
¿no? Entonces no puedo yo interpretar que ninguna forma de representación no existe, o ninguna forma de representación no existe. Claro, ¿por qué? Porque existe toda forma de representación en función de la percepción que me va a otorgar realidades percibidas en función de las cualidades, ¿no? Eso es la condición humana, ¿no? Vamos a ver entonces, vamos a representar cuál es la condición humana o condición planetaria que nos dice Edgar Morin. Edgar Morin nos dice que existe una condición planetaria de formarnos realidades externas a partir de nuestra propia interiorización. Muy bien, ¿qué quiere decir? De que toda representación que nos formamos, toda representación que nos formamos a partir de la forma de vivir en y con el mundo, están siempre en función de la percepción que yo tenga de él, y como está en función de la percepción, por lo tanto, se me va a otorgar realidades percibidas, siempre y cuando, o sea, sí y solo si exista la relación con el mundo. La relación con el mundo, ¿no? Y para que exista realidades percibidas a través, ¿no? que se funda por la representación en función de la percepción, esta realidad percibida está en función de las cualidades. Bien, eso es, o lo denomina Edgar Morin, la condición planetaria. La condición planetaria. Muy bien, muy bien. Eso es entonces hasta aquí lo que quiero mencionar en esta primera parte. Vamos a continuar con la conferencia.